Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con un vídeo de anotación. Esta vez va a ser anotación para no ficción o más o menos para filosofía, sobre todo me voy a centrar en esto. Este es quizá el vídeo que más me habíais pedido para el canal, lo cual me sorprende un montón, pero aquí estoy, la verdad es que me encanta hablar de esto, así que vamos allá. He dividido el vídeo en tres partes porque creo que son las tres fases o las tres partes que tienen que ver con esta anotación. En primer lugar hablaré de la mentalidad o de la aproximación al texto. En segundo lugar trataré de las cosas que hago yo para subrayar el texto, es decir, la propia acción en sí de anotar. Y ya en tercer lugar será toda la parte de reflexión, pero en el sentido de cómo esa anotación pasa a ser una reflexión personal o incluso cómo pasa a ser pues unos apuntes o incluso un material con el que luego se puede trabajar. Antes de nada quería hacer un disclaimer porque sé que el tema de anotar no ficción se parece mucho a lo que sería estudiar o subrayar pues los libros de texto, pero en mi caso siento que la aproximación es bastante distinta, porque cuando hablamos de estudiar, pues muchas veces tiene una connotación ya no negativa, pero sí finalista, ¿no? Como que de alguna manera estudiamos para algo, para aprobar un examen, para aprobar una asignatura, un curso, etc. Y tenemos muy en mente pues esta idea de la examinación o de algún tipo de evaluación que deberemos hacer con ese conocimiento que hemos adquirido. La aproximación que yo voy a mostraros aquí no va tanto en esa línea, no va en la línea de adquirir un conocimiento para luego hacer un examen o una prueba, sino que va en la línea de una actitud quizás de vida, de un camino personal, por decirlo de alguna manera, pero es un tipo de conocimiento que yo considero que es útil a nivel de quizás construcción personal, pero es una aproximación muy distinta y creo que se entenderá mejor a medida que vaya avanzando el vídeo. Pero bueno, quería hacer esta advertencia porque no os penséis que este vídeo va de técnicas de estudio o alguna cosa parecida, porque no es el objetivo principal. En primer lugar, creo que de lo más importante que debemos hacer es conocer cuál es nuestra mentalidad. Y aquí no vengo a hacer pues una gran disertación sobre formas de aproximar los textos, sino lo voy a dividir en dos, que es una división muy clásica además, que es el bottom-up y el top-down. Básicamente, como bien dicen estas palabras, tenemos la aproximación bottom-up, uno va leyendo el texto y de aquí es como que de alguna manera a medida que va introduciendo información va en su cabeza pues separando lo que le interesa de lo que no, y en cambio en el caso del top-down sería al revés, sería un caso en el que yo me aproximo al texto ya sabiendo de entrada qué es lo que voy a buscar o al menos qué es lo que me interesa. La forma en la que anoto es muy distinta porque ya tengo unas ideas preconcebidas y ya voy a buscar pues algo muy claro. ¿Y por qué digo esto? Porque va a cambiar completamente nuestra forma de leer el libro. En el caso del bottom-up, de alguna manera estamos como mucho más abiertos a ver qué es lo que nos interesa de un texto en concreto y por lo tanto no tenemos ideas preconcebidas de qué es lo que vamos a obtener o al menos de qué es lo que queremos sacar de ese texto. Quizás es algo que viene más de la propia lectura. Y en el caso del top-down, pues ahí sí que es mucho más esquemático porque ya hemos ido, pues eso, a priori ya tenemos las ideas que queremos buscar o los temas que nos interesan más. Y con estas dos formas de aproximarnos a los textos que de hecho me he sacado de la manga, pero es como en mi cabeza tiene sentido. Vemos que hay una clara diferencia a nivel práctico y es que en el caso del bottom-up subrayamos mucho más el texto y trabajamos mucho más el texto y en cambio en el top-down es como que la anotación se divide mucho y es mucho más consistente. Yo al menos cuando voy con este tipo de mentalidad voy directamente al texto y solo subrayo aquello que me interesa, ¿no? Y ahora sí, pasemos al método que yo uso para subrayar o para enfrentarme a los textos. Y esta será como la parte densa del vídeo. A ver, yo cuando me enfrento a un texto de filosofía, y quizá esto es completamente subjetivo, pero yo voy directamente a buscar conceptos, a buscar de qué me está hablando el libro, o no solo el libro, sino un párrafo en cuestión. ¿Cuál es el tema principal de esa página o de ese párrafo? Y esto lo señalo con un cuadro en la palabra. Es decir, si yo encuentro que un fragmento en concreto el autor me está hablando sobre la sociedad líquida, pues voy a subrayar el sociedad líquida. Y para poneros un ejemplo concreto, tengo aquí este libro que es de Sigmund Freud, pero os enseño cómo lo subrayé. Vale. Si os dais cuenta, aquí la angustia está subrayada con un cuadro. Y esto a mí lo que me indica es el tema del que se está hablando en el texto, porque todo lo que voy a subrayar después
sé que tienen referencia con la angustia. También, si veo que un párrafo es interesante, pero no quiero subrayarlo todo, pues lo que suelo hacer es abrir Cloud o señalar al margen con una raya y ya estoy de alguna manera refiriéndome a todo esto. Lo siguiente que me parece relevante es que cada vez que haya una argumentación, señalar con números cuáles son los argumentos. Y os voy a dar un ejemplo en el que va a ser muy obvio, pero creo que se entiende mejor. Freud dice: por consiguiente, conocemos los orígenes del sentimiento de culpabilidad. Uno es el miedo a la autoridad, el segundo, más reciente, es el temor al superyo. El primero obliga a renunciar a la satisfacción de los instintos, el segundo impulsa además al castigo. De alguna manera, esta síntesis que hace él, que no es propiamente una argumentación, pero sí es una síntesis, yo lo que suelo hacer es esto, marcar con números dónde están las partes importantes. Quizá en este caso pues resulte muy obvio, pero es que cuando uno está leyendo un texto en el que esto no está señalado como 1, 2 y 3, sino que el autor simplemente va dando razones, pues es muy interesante empezar a poner numeritos y ver en qué consiste la argumentación. Por ejemplo, esto en Platón pasa mucho porque Sócrates va disertando y va teniendo el diálogo con su interlocutor, pero muchas veces nos perdemos en cuanto a cuáles son las premisas que él está poniendo sobre la mesa. Creo que es muy interesante no solo subrayar, sino poner el numerito al lado, porque luego si volvemos al libro o queremos releerlo o queremos acordarnos de lo que hemos leído, pues vamos a tenerlo mucho más fácil porque solo tenemos que ir a buscar los numeritos. Y otra cosa que hago es tener mi propio código de más o menos qué significa cada cosa que escribo para ver cuál es la relación de importancia. Por ejemplo, cuando pongo esto de aquí, esta marquita, en general suelen ser párrafos a los que quiero volver o que de alguna manera son relevantes. También suelo usar el signo de exclamación cuando es algo muy importante, pero lo que más me lleva a volver al libro es el tema de los post-its. Ya hablé de ellos en el vídeo de anotación de ficción, pero es que aquí, en el caso de que estés leyendo no ficción o incluso filosofía, ¿no? Como tengo aquí el ejemplo, los post-its son esenciales, porque es que de alguna manera son libros a los que vamos a tener que volver sí o sí, y tener un código de colores con los post-its es lo que más facilita que a la hora de buscar una idea concreta o unos aspectos concretos pues vayamos directamente a las páginas que toca. Sin embargo, como ya dije en el otro vídeo, esto depende también mucho de hasta qué nivel queramos llegar de profundidad con una lectura, porque no siempre vamos a querer estar sacando el máximo del libro que leemos. Y también muchas veces el tema de los post-its puede desconectarnos de esta inmersión o de al menos la concentración. Entonces yo depende del libro, pues igual lo tengo con más o menos post-its, pero sí que es verdad que si lo que quiero es sacar el máximo partido de un libro, el tema de los post-its me parece lo más conveniente. Yo lo que suelo hacer es asignar un color a una de las ideas que quiero buscar, pero es que es lo que os decía antes, que depende mucho si la aproximación es top-down o bottom-up. Si sigo una aproximación top-down, es decir, tengo muy claro qué es lo que voy a buscar, porque seguramente esté aproximándome al libro con unas ideas preconcebidas, o quizá porque también mi aproximación al texto es para sacar de él algún tipo de escrito, así que en ese caso tengo ya a priori asignados colores y así ya no tengo que romperme la cabeza para ordenar las ideas, sino que ya están ordenadas por colores. Pero en el caso de una aproximación bottom-up, en la que todo es mucho más disperso, pues uso exactamente el mismo método que os dije en el vídeo de anotar ficción. Así que, como veis, a mí me gusta bastante improvisar porque siento que los sistemas flexibles me son mucho más útiles, pero como todo, para gustos, colores, y eso depende también mucho de vosotros. Y para finalizar esta parte quería enseñaros un poco el resumen de lo que estaba diciendo, porque tenemos aquí, veis que aquí tengo encuadrado la idea principal y después todo lo que tengo subrayado pues depende siempre de la categoría superior, que será la del cuadrado, y luego tengo también argumentos señalados con numeritos. Si tuviera que resumir las ideas de esta segunda parte del vídeo, os diría que para leer filosofía yo considero que la mejor aproximación es la de ir en busca de qué nos está diciendo el texto, cuál es la idea principal. Y sí, quizás esto es algo que nos resuene un poco a lo que nos enseñaban en la escuela, pero es que al final el texto siempre gira alrededor de una idea principal. Podemos desglosarlo más o menos y por eso también los textos suelen estar divididos en capítulos, pero al final siempre vamos a tener que establecer algún tipo de gradación o de importancia en cuanto a los temas que se habla. Y ahora sí pasamos a la tercera parte del vídeo. Esta parte quizás no es la más densa, pero sí es la más importante bajo mi punto de vista,
esta. Y aquí voy a remitirme un poco a la reflexión que hacía al principio del vídeo. Y es que cuando leemos no ficción y tampoco tenemos una pretensión de examinarnos o de aprobar ningún tipo de estudios, lo hacemos más por placer o por gusto, o por amor al arte o por amor al conocimiento, pero es una cuestión personal. Entonces, yo considero que es muy interesante llevarlo a un terreno propio y hacer una reflexión personal. De alguna manera, con este tercer paso lo que hacemos es digerir el texto, ¿no? Convertirlo en algo nuestro, que no sea tanto una memorización de sé exactamente decir lo que dice tal autor en tal obra, en tal página, porque esto al final es como que puede estar muy bien, pero quizás no es lo que más nos interesa, no sé. Sino que de lo que estoy hablando es de tener una idea de lo que dice el autor y haberlo entendido perfectamente hasta el punto de poderlo decir con nuestras propias palabras. Y aquí es donde os voy a explicar mi proceso por si a alguien de vosotros os sirve, pero también creo que cada uno tiene un poco su forma de hacer esto. En mi caso, también hablé de esto en el otro vídeo, pero yo uso una libreta y la uso con el método de Commonplace Book. Hay un montón de vídeos en internet acerca de esto, pero si os interesa puedo hacer uno en concreto, al menos de mi experiencia o mi forma de abordar este tipo de organización. Y es que a mí me funciona muchísimo, es de lo que más me ha funcionado para hacer mías las ideas, para de alguna manera apropiarme de los conocimientos, no tanto para tener apuntes, que a veces se confunde un poco una cosa con la otra, pero sin embargo para despertarme interés y hacer reflexión a nivel personal, a mí lo que mejor me va es el tema de la libreta y el método de Commonplace Book. A veces sí que copio directamente las citas, pero en general todo lo que hay escrito que no sea una cita es reflexión personal, es decir, son mis propias palabras con las ideas del autor. Lo bueno de este método es que una Commonplace Book es una libreta en la que va todo, absolutamente todo. No hay una distinción clara de qué es lo que ponemos y qué es lo que no. Sí que podemos establecerla nosotros mismos, pero en general es como que esta es mi libreta en la que apunto ideas. Fin. Y bueno, tiene más complejidades, pero lo suyo es que vas apuntando y cuando acabas de escribir, pues raya y otro tema, aunque no tenga nada que ver. Puede parecer caótico, pero es que no sabéis la de libretas que me he comprado y de alguna manera tener una libreta asignada para un tema en concreto es como que te rompe un poco la cabeza y acabas por dejar de usarla porque dices, uy, es que tengo un tema que no encaja con el tema de la libreta y tampoco con el de la otra libreta, así que voy a comprarme otra libreta. No sé si os pasa, pero creo que es algo bastante común y todos mis problemas se solucionaron con este método de organización que me parece excepcional, me parece caóticamente ordenado, pero si os lo estáis preguntando, no, este no es mi único método de organizar apuntes porque es muy caótico y lo que suelo hacer es pasarlos a ordenador. Y ahí sí que hay varias opciones. Yo llevo muchos años usando Notion, no tanto por moda, sino por su funcionalidad. Realmente es de las cosas que mejor me ha ido. Llevo como 5 años usándolo, algo así. Y la verdad es que al tener un formato muy libre, también me va muy bien para hacer un poco lo que me dé la gana, ¿no? Lo que suelo hacer es, por ejemplo, poner el título de un libro y a continuación voy escribiendo un poco mi esquema personal de ideas. Dividir por capítulos, estén o no estén en el libro y luego por conceptos, ¿no? Los conceptos que he señalado en cuadritos los pongo por aquí y entre medias pues escribo las anotaciones a nivel personal. Y ahora, como siento que quizás no me he explicado del todo bien, voy a hacer un poco de resumen. En primer lugar, y para que os hagáis una idea, yo lo que hago es, de las ideas del libro que he subrayado, voy apuntando reflexiones en la libreta, ya sean reflexiones propias de que igual no tienen mucho que ver con el libro, pero me ha dado que pensar, o sean anotaciones directas del libro o una cita del libro y todo seguido, una reflexión personal, explicado con mis propias palabras o incluso conectado con otro autor o otra idea. Y esto es lo que me ayuda a digerir el conocimiento o al menos hacerlo propio. Y siendo así, el siguiente paso para mí es el de anotar directamente en el ordenador. Y lo que suelo hacer es primero de todo el esquema, que eso es fundamental para mí. Si no tengo un esquema de ideas me pierdo, necesito como tenerlo súper ordenado y luego lo que voy haciendo es llenarlo por cada una de las divisiones, ya sea a partir de las cosas que he escrito previamente en la libreta o directamente del libro. Claro está, esto como ya decía es un método flexible, lo que interesa es que te sirva y no que sea algo que te ate, ¿no? Y que tengas que dedicarle demasiadas horas y no puedas centrarte en lo que realmente
importa, que quizás sea leer, pero esto depende mucho pues de la situación en concreto, ¿no? Y yo cuando he tenido que hacer trabajos sobre libros de filosofía, sí que es verdad que quizás he prescindido más de la libreta y me he ido directamente al ordenador a pasar apuntes para ordenar mi cabeza. Mi experiencia es que no es lo mejor, mi experiencia me dice que lo mejor de todo es escribir a boli en la libreta reflexiones, y aunque no apuntemos directamente de dónde vienen, sino en la página, porque eso va a facilitar mucho que tengamos eso, un conocimiento propio, digerido, y además que luego nos sea mucho más fácil hacer cualquier cosa a partir de ello. Ya os digo que yo uso Notion, es una aplicación que me encanta, sobre todo para estudios, no pongo muchas cosas personales, pero aún así, de todas maneras, últimamente estoy usando Obsidian y me está gustando bastante, aunque le veo funcionalidades distintas a las de Notion, así que creo que la mejor opción, al menos para mí de momento, es complementar una y otra y usar sistemas quizás distintos de tomar notas. Pero bueno, sé que hay mucha polémica con esto, así que si vosotras y vosotros queréis contribuir al debate, dejadme en los comentarios si usáis Notion, si preferís Obsidian, si os gusta más la libreta, en fin, decídmelo en los comentarios. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que a mí el tema de la anotación ya os dije que me gusta mucho, pero sí que es verdad que haciendo el vídeo me he dado cuenta de que hay cosas que son como muy personales y que cuesta transmitirlas, y de todas maneras no quería dejar de lado el tema de la relectura, porque es un tema súper importante, y más en libros quizás de filosofía, aunque ya digo que este vídeo va en general de libros de no ficción, creo que no hay tanta diferencia a la hora de abordarlos, pero en el caso de la filosofía, que suelen ser libros bastante adustos y complejos, volver a las páginas, intentar subrayar lo que sí hemos entendido, no sé, siento que es súper útil para decir, bueno, quizás no he entendido mucho, pero esto lo he entendido y puedo volver al texto, volverme a leer y quizás en esta segunda relectura pues entiendo más cosas. Y voy a dejarlo por aquí porque ya veo que me estoy enrollando. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, espero que estéis muy bien y un saludo muy grande. ¡Chao!